¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta especial, una receta para Halloween. Vamos a hacer una calabaza rellena de chili de carne con queso. ¿Me acompañan? Para comenzar y como de costumbre vamos a repasar la lista de ingredientes que vamos a usar. En este caso son unos cuantos, pero son ingredientes que se consiguen en cualquier lado y no son demasiado caros. Digamos que hasta es un plato económico. Lo más importante de la lista es la calabaza o zapallo que vamos a usar para hacer el chili. Vamos a necesitar también una cebolla colorada, una cebolla morada, un cebollín, cebolleta o cebolla de verdeo, medio kilo de carne picada, carne molida de vaca, una lata de porotos negros, judías negras, black beans, queso que se derrita, esto es mozzarella pero puede ser cualquier queso que se derrita, y vamos a usar salsa de pimienta, molio de pimienta o tabasco, para ser más claro, y aparte yo le voy a poner un poquito de ají suave para darle más gusto. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el zapallo. Ven, desgraciadamente no tiene el cabito que yo quería que tenga arriba para usar de tapa, pero lo vamos a poder hacer exactamente igual, no va a haber ningún problema. Lo que estoy haciendo ahora es marcar por dónde quiero cortar antes de cortar, porque yo necesito realmente que esto quede prolijo. Esta va a ser la tapa de nuestra vasija donde va a estar el chili de carne. Sí, como escucharon, vamos a hacer que este zapallo sea el contenedor, sea la vasija de nuestro chili. Una vez que marcan la tapa, ahora sí vamos a empezar a cortar con cuidado de no romper nada. El chiste sería que no se nos rompa el zapallo. Si bien tiene la piel, la cáscara un poco gruesa, una vez que el cuchillo entra es fácil de cortar, así que si tenemos cuidado nos va a salir muy bien. Ahí estamos sacando la tapa, la que va a ser la tapa de nuestra vasija. Ahí está, así sale. Ven, no se rompió ningún borde, nada, así que nos quedó perfecto. Y ahora vamos a vaciar el contenido. No vamos a tirarlo de adentro, ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Con mucho cuidado, vamos a intentar de dejar una pared gruesa, ya que esto después va a ir al horno. Si lo dejamos muy finito, posiblemente se nos rompa, se pierda el relleno. Así que vamos a intentar dejar una pared dentro del zapallo de más o menos 2 centímetros, un poquito menos. Lo vamos a limpiar muy bien. Yo ahora estoy usando una especie de espátula metálica, pero pueden usar cualquier cuchillo pequeño de calar para hacer esto y va a andar muy bien. Como les decía, le saqué todas las semillas, le saqué los hilitos, las nervaduras y le recorté un poquito de zapallo que separé. Ahora lo vamos a llenar de agua hirviendo, por dos motivos. Queremos que se ablande un poco la parte, el interior del zapallo, y por otro lado nos vamos a asegurar que esté completamente limpio a la hora de cocinarlo. Esto lo dejamos así y seguimos haciendo otra cosa. Como les decía hace un ratito, yo saqué un poquito de zapallo, llegué a sacar un poco de contenido. Yo este zapallo lo voy a picar lo máximo que pueda, porque se lo voy a agregar al chili, y lo que va a hacer este zapallo, más allá de darle volumen, darle más sabor, le va a dar dulzor a nuestro chili, que va a ser bastante picante. Acto seguido, como siempre, vamos con la cebolla, la vamos a cortar primero en semicírculos, cuidando nuestros deditos, porque más allá que sea Halloween, no queremos ver sangre. Así que la cortamos de esta manera, le damos con cuidado y después la volvemos a picar. Esta cebolla la tenemos que saltear, así que picada muy finita no nos sirve, y muy gruesa tampoco, o sea que tratemos de cortarla de este tamaño que les estoy mostrando, así. Tampoco tiene que ser ni exacto, ni parejo, ni nada, así rústicamente. Este tamaño está más que perfecto para saltearla y para que quede muy bien. Ahora, de este tamaño también vamos a cortar nuestro cebollín, nuestra cebolla de verdeo o cebolleta, o en inglés le dicen green onion a esto. Tiene más nombres, es increíble la cantidad de nombres que tiene. La cebolla de verdeo esta sí la vamos a picar lo máximo que podamos. Yo pico a mano, la podría picar con la procesadora, pero es mejor picar a mano, es más rápido, se ensucia menos y uno lleva mejor control de cómo pica las cosas. Así que
Con muy poquito tiempo la picamos a mano. Vamos a poner un wok, sartén, cacerola o lo que tengan, con un poquito de aceite al fuego, para poder empezar a saltear nuestra cebolla. En este caso de cebolla colorada. No tiene que quedar dorada la cebolla. Con que se empiece a transparentar, ven, así que empieza a ser medio transparente, alcanza, porque es más que nada para ablandarla. Agregamos nuestra carne molida, nuestra carne picada, que yo previamente la lavé. Como sabrán, yo la carne molida, siempre que la uso para una preparación o para un relleno, la lavo con agua hirviendo. Se cuece un poquito, pero está bien. Le agregamos pimienta fresca. Y le vamos a agregar también unas cucharaditas de sal. Yo le pongo a ojo, pero son 2 cucharaditas de sal fina. Le vamos a agregar también pimentón. En este caso es pimentón ahumado. Un pimentón ahumado que le va a aportar color y sabor. Y el picante se lo vamos a aportar con este ají molido. Es un ají molido disecado. Y vamos a mezclar muy bien para que no se nos queme nada. Una vez que la carne está color marrón, agregamos la cebolla de verdeo. Mezclamos. Y viene la parte divertida. Le agregamos curry. Generosamente le vamos a agregar curry. Y por último no, intermediamente le vamos a agregar el zapallo que habíamos cortado, para que se empiece a cocinar con la carne y empiece a aportarle ese dulzor que aporta el zapallo, la calabaza cuando agregamos una preparación. Vamos a hidratar todo con puré de tomate, del más barato que consigan. Siempre mezclando y mezclando para que no se nos pegue y no se nos queme nada. Esto va tomando color. Ahora sí viene la parte del tabasco, el molio de pimienta, la salsa de pimienta. Pónganle la cantidad que ustedes soporten. Yo es muy poca la cantidad que soporto, pero tiene que ser picante. También le vamos a agregar ají suave, que no es tan picante, pero sí le da mucho gusto. Y vayan probándolo a ver qué tan picante está esto, ¿no? Qué tan salado. Hay que corregir la sal, el picante y todo eso. Ahora sí, por último agregamos los porotos negros, las judías negras, que son de lata, o sea que ya están cocidas. Vienen así, es una lata de black beans, de poroto, que se usa también, el mismo que se usa para la feijoada. Ya vienen cocidas, así que simplemente lo vamos a dejar hervir un rato y mientras nos ponemos a hacer otra cosa. Esa otra cosa es agarrar aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva en el centro de una asadera, donde vamos a poner nuestra calabaza, que ya la sequé, ya le saqué el agua y la sequé. Esto es para que no se nos queme el fondo, ¿sí? Y ahora lo que resta es llenar esa calabaza con este chile de carne, podríamos decir. No sé si es el nombre exacto, pero hay que llenar la calabaza con esto. El chile de carne es muy parecido a esto. Pasa que esta es la receta argentina de chile de carne, que no es un plato oriundo de Argentina, es más mexicano, es más Tex-Mex que argentino. Como el Halloween, ¿no? Llenamos la calabaza hasta arriba, le dejamos un espacio para poner la mozzarella. En este caso puede ser cualquier queso que se derrita, desde queso fresco, queso cremoso. Vamos a dar una capita arriba de mozzarella. Y por último, una vez que terminamos de poner todo bien cubierto, por último vamos a poner nuestra tapita. Tratamos de que coincida perfectamente y la vamos a llevar al horno. Ahora, con cuidado de no quemarnos, porque está caliente todavía, sacamos nuestra tapita y así quedó nuestro zapallo, nuestra calabaza. La mozzarella se derritió y solo queda probarla, ¿no? Esto tiene toda la pinta de ser una maravilla, modestia aparte. A ver cómo quedó. Todavía está un poquito caliente, está humeando, pero si la sacamos así, vemos cómo el queso se estira y queda maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Por favor, suscríbanse, déjenme un comentario, cuéntenle de este canal a todos sus amigos, preparen estas recetas y cuéntenme cómo les fue. Les agradezco un montón, nos vemos en la próxima y ¡feliz Halloween!